Muy buenas noches a todos. Es un gusto contar con su asistencia la noche de hoy. Mi nombre es Camilo Boyaca. En nombre de la Facultad de Ingeniería y la Dirección de Área Curricular de las carreras de Ingeniería Civil y Agrícola, les queremos dar la bienvenida a la edición número 14 de esta serie de conferencias en el marco de las charlas del Jueves de los Egresados. La organización del evento de hoy está a cargo del Semillero de Investigación de Máquinas Agrícolas de la carrera de Ingeniería Agrícola, CIMA. Esta noche tendremos la conferencia Avances y retos tecnológicos del sector panelero en Colombia, por parte del ingeniero Carlos Mayorga. A continuación los acompañará el ingeniero y profesor Fernando Lozano, quien les hablará acerca de nuestro invitado. Buenas noches para todos. Tengo el honor de presentarles al ingeniero Carlos Fernando Mayorga, quien en la actualidad desde hace 6 años es gerente de la Federación Nacional de Productores de Panela, Fedepanela. El ingeniero Mayorga es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una amplia experiencia en formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo territorial, con énfasis en componentes geoestadísticos, ambientales, agropecuarios y organizacionales. En el gremio panelero se ha ganado un reconocimiento gracias a sus contribuciones en el área técnica y de producción, la coordinación nacional del programa de acompañamiento a la gestión ambiental y el mejoramiento en la infraestructura de la producción, así como la coordinación nacional del programa de extensión rural en el Centro de Servicios de Fedepanela y muchas contribuciones en el mejoramiento de procesos agroindustriales, manejo integral de cultivos, entre muchos otros. Démosle pues entonces la palabra al ingeniero Carlos Mayorga. Muchas gracias. Ingeniero Carlos, su micrófono. Aló, muy buenas tardes para todos y todas, esperando se encuentren muy bien. En primer lugar, dando un saludo muy especial a Fernando y a todo su equipo por permitir que se dé este espacio para que la voz de los paneleros y las necesidades del subsector sean escuchadas en diferentes escenarios, en este caso el académico, en donde es importante que se conozcan necesidades tecnológicas, organizativas, comerciales, que ayudan a desarrollar nuestro subsector. Entonces, de verdad, muchas gracias por la invitación. Esperamos compartir una serie de información que es muy importante que en la medida que se lleve a la práctica estas necesidades desde el marco institucional podamos seguir desarrollando el subsector panelero en Colombia, del cual dependen alrededor de 350.000 familias en toda la cadena. Es un generador de mano de obra muy importante en el sector rural. Generamos alrededor de 45 millones de jornales al año. Esto es casi 270.000 empleos directos en un año. Y entonces, pues, cómo no, la importancia de participar en estos espacios en donde lo importante es poder transmitir unos avances y unas necesidades para que este subsector, el subsector panelero, siga siendo un referente en las economías de 564 municipios del país donde se lleva adelante esta actividad y en general de toda la sociedad colombiana, incluyendo a la academia y a toda la institucionalidad que trabaja por el desarrollo tecnológico de Colombia y del sector agropecuario. En esta medida hablaremos de cómo se han venido trabajando durante varios años
una serie de aspectos que buscan que el subsector panelero se desarrolle. Y cuando hablamos que el subsector panelero se desarrolle, hablamos, como lo decía anteriormente, de aspectos tecnológicos como tal, en temas productivos, en temas de transformación, de igual manera en temas organizacionales y, cómo no, en temas comerciales que a la hora de mirar bastantes renglones productivos del sector agropecuario, estos aspectos comerciales se convierten en un cuello de botella para nuestros productores en el campo. En ese sentido, desde Panela hemos venido trabajando una serie de acuerdos institucionales para que podamos llevar al campo, al país panelero, unas herramientas que permitan que nuestros productores puedan ir modernizando todos los aspectos productivos en sus fincas. En este sentido, también acá reconocer el gran aporte que ha hecho hoy en día Agrosavia, antes Corpoica, a nuestro subsector panelero, a través del CIMPA, el Centro de Investigación Panelero, que se financió hace muchos años con recursos de los Países Bajos y que permitió que una importante cantidad de recursos se dirigiera a investigadores que dieran salida a las necesidades profundas de nuestro subsector. Así pues, en este tiempo se ha trabajado mucho en temas de transferencia de calor, en mirar cómo se desarrollaban al interior del sector productivo. Cuando hablamos ya del tema de transformación en los trapiches, se desarrollaban diferentes modelos energéticos en las hornillas paneleras para permitir que la transferencia de calor fuera lo más completa posible y el proceso lo más eficiente posible. En esto aportó muchísimo, muchísimo el hoy en día Agrosavia. De igual manera tuvieron un trabajo muy, muy importante en lo que se refiere a aspectos de cultivo junto con Cenicaña, el Centro de Investigación de la Caña, para validar variedades que producía Cenicaña en el país panelero y permitir que nuestros productores fueran mejorando en todos los aspectos de cultivo. Así fue como a través de diferentes convenios entre Agrosavia, Cenicaña y Fedepanela se fueron validando una serie de variedades que hoy en día tenemos a lo largo y ancho del país y que han permitido que nuestros productores mejoren de una manera sustancial los rendimientos en cultivo. Y de igual manera, en todos los procesos de identificación de la composición físico-química de nuestro producto, Agrosavia trabajó arduamente, montó unos laboratorios importantes para que cada vez fuéramos identificando las características que tiene esa panela, que no es solamente un edulcorante, va más allá. La panela es un alimento que tiene minerales, trazas de vitaminas y que ha garantizado que podamos, a través de estos ejercicios con Agrosavia en el tema de laboratorios, ir identificando cada vez características y composiciones importantes de elementos en nuestro producto panela. Entonces, acá reconociendo estos avances desde Agrosavia, en lo que se refiere a transferencia de calor, en lo que se refiere a mejoramiento de variedades, a todo el mejoramiento de procesos de producción, en los que también se fueron identificando variables en el proceso productivo para que se fueran ajustando y mejorando los procesos en torno a la calidad del producto. Hoy tenemos unos grandes avances que se han realizado también con grandes inversiones a lo largo y ancho del país para el mejoramiento de nuestro subsector. Entonces, estas iniciativas se enfocaron mucho en el tema, como lo acabo de expresar, en el tema productivo, viendo dos aspectos: el mejoramiento del cultivo a través de dos aspectos también. Uno, el mejoramiento de variedades que fueran con ciclos vegetativos más cortos, que tuvieran mayor producción de azúcar en estas cañas, que fueran más fáciles sus labores de corte y de molienda. Entonces, muy dirigido el tema
de cultivo hacia estos aspectos, y en segundo lugar al tema de procesos de elaboración de panela con el mejoramiento de la eficiencia energética, con modelos de diferentes tipos de hornilla, como la hornilla tipo Simpa, con la cámara Guar, con la tipo Simpa Cundinamarca, de acuerdo a las condiciones productivas de las diferentes regiones del país. De igual manera, esto unido allá a un tema que permitió fortalecer los temas comerciales, como fue todos los temas de laboratorio, de composición de la panela, para unir esto a temas mediáticos y de comercialización y darle una salida importante en esos temas comerciales a nuestro producto. Pero de allí es importante avanzar todavía más y es necesario, entendiendo que nuestro subsector, el subsector panelero, del cual estamos hablando de alrededor de 70.000 unidades productivas en todo el país, alrededor de unos 20.000 trapiches paneleros en todo el país, era muy importante cómo a la vez que se mejoraban estos temas de cultivo y de mejoramiento de procesos de elaboración de panela, se fueran abriendo los espacios para mejorar los temas comerciales. Y es así como en los últimos años desde Fedepanela se han trazado una serie de estrategias para mirar los modelos organizativos y comerciales, acompañados lógicamente de todos los desarrollos tecnológicos, para que los productores, en alianza con en alianza de esos modelos que nosotros llamamos encadenamientos productivos, se puedan insertar en mercados especializados. Entonces, llega un momento en que necesitamos, por un lado, desarrollo de mercados. En segundo lugar, desarrollo de productos. Y con ello, todo lo que se refiere a los aspectos mediáticos, de comunicación, de mercadeo, de marketing, para que el producto se vaya insertando en otros mercados y especialmente en mercados especializados. ¿Esto con qué fin? El fin último es todas las estrategias que se han venido diseñando en los últimos años, apuntarle a bajar la presión sobre los mercados locales. En últimas, un sector productivo es sostenible y los productores se mantienen en él siempre y cuando les generen utilidades a nuestros productores. Y las utilidades se dan cuando los precios que se pagan al productor en últimas están por encima de los costos de producción. En ese sentido, es importante entender también que los precios de la panela se construyen en el marco de la oferta y la demanda, y que cuando el precio reacciona positivamente, observamos una tendencia de todos los productores a mejorar sus cultivos, algunos a sembrar áreas nuevas, pero cuando estas áreas nuevas y esos cultivos mejorados dan el producto, se cosechan, entonces por lo general se presenta un volumen de panela excedentaria que hace que los precios se depriman. Entonces son ciclos que se dan alrededor entre los 4 o 5 años, 2 años de subida de precios, de recuperación de precios, 2 años de bajada, y esto golpea mucho las economías de las regiones paneleras, entendiendo que, como lo decía anteriormente, nuestro subsector se caracteriza por ser un subsector de economía campesina, donde la mano de obra familiar juega un papel muy importante. En este orden de ideas, esas economías campesinas, muchas veces cuando el precio se deprime, nuestros productores no hacen unas cuentas reales de la mano de obra familiar, de la mano de obra en otras actividades transversales a los aspectos productivos de elaborar panela de la misma familia, y por ello en muchas regiones de economía campesina, cuando los productores necesitan hacer un mercado y satisfacer sus necesidades básicas, pues recurren a la molienda, y es así como permanentemente, dando unos manejos al cultivo, pueden tener cortes de caña durante todo el año, de acuerdo a cómo tienen organizadas sus fincas. Entonces, esto permite que los productores tengan para subsistir. Pero desde la federación hemos hecho grandes esfuerzos para que entendamos en el país panelero
que es necesario pasar de una economía de subsistencia a una economía que genere de verdad utilidad y rentabilidad. Necesitamos que nuestros productores tengan utilidades reales, que para que tengan unas condiciones de vida dignas, tanto ellos como sus familias. Entonces, entendiendo también que la gran mayoría son pequeños productores de economía campesina, también encontramos medianos productores en un porcentaje mucho menor, casi son un 7.5%, y grandes productores que solamente son un 2.5% de los productores en todo el país. Entonces, muy importante mirar cómo se dan unas salidas, vuelvo y repito, que en últimas generen ingresos dignos, ingresos por encima de los costos de producción a nuestros productores. Así pues, es que se definen en los últimos tiempos unas estrategias para bajar la presión sobre los mercados locales, ya que la mayoría de nuestros productores comercializan su producto en los cascos urbanos de los respectivos municipios. En este orden de ideas, cuando hay panela excedentaria o hay muchos volúmenes de panela en el marco de la oferta y la demanda, pues los precios se deprimen y nuestros productores reciben un pago muy bajo por su producto, ya que gran parte de la comercialización se realiza a través de comerciantes informales que en su gran mayoría van de las ciudades hacia estos municipios, compran la panela a los productores y vienen y la comercializan en las ciudades. Entonces, acá hay un agente comercializador, en su gran mayoría, no en todos los casos, que de acuerdo al tema de la oferta y la demanda y de unos costos comerciales, le paga al productor la panela de acuerdo a como él considera este comerciante tradicional le deje también una utilidad a él y no piensa permanentemente en los productores si ellos van a recibir utilidades o no. Entonces, al bajar la presión sobre los mercados locales, garantizamos que no haya volúmenes de panela excedentaria que en el marco de la oferta y la demanda depriman los precios. En ese sentido, se han generado unas estrategias que van dirigidas en 4 puntos principalmente. La primera es ver cómo de una manera organizada los productores o agroempresas de productores paneleras, las asociaciones de productores, cooperativas, se insertan en diferentes mercados, especialmente en el mercado institucional. Hoy en día tenemos afortunadamente unas herramientas que permiten que estos productores organizados puedan insertarse en el mercado institucional. Entre ellas tenemos la ley 2005, una ley que garantiza o reza en uno de sus artículos que en todas las instituciones públicas a donde en sus programas se trabaje con el tema de endulzantes, entre ellos el azúcar, también debe existir la posibilidad de que exista un edulcorante como tal para nosotros, un alimento como es la panela. Esto es una ley 2005. De igual manera tenemos la ley 2046 de compras públicas que invita a que se realicen compras regionales e institucionales también, en los que el 30% de las compras de estas instituciones se realicen a asociaciones, organizaciones o productores de la misma región. Entonces, este tema del mercado institucional es muy importante porque por un lado va garantizando que nuestros productores y asociaciones de productores se vayan formalizando y vayan teniendo una experiencia en todos los temas comerciales, garantizando que el pago por su producto sea mayor a lo que se le paga comúnmente en el mercado tradicional en los municipios. Entonces, este es el tema del mercado institucional. De igual manera, hemos venido fortaleciendo todo el tema de las exportaciones. Muy importante ver cómo fortalecemos las exportaciones. El año pasado llegamos a las 12.300 toneladas de panela exportada, alrededor de 17 millones de dólares FOB, garantizando que nuestro producto no solamente se ha consumido en otros países por
por ese nicho de mercado de esa colonia de latinos, ese mercado de nostalgia, sino con un efecto muy importante y positivo, y es que hoy en día los mismos nativos de esos otros países también están buscando la panela, e industrias de alimentos de esos mismos países también están buscando la panela. Entonces, este tema de las exportaciones es muy importante. Vuelvo y les repito, el año pasado llegamos casi a las 12.300 toneladas de panela exportada. Y asimismo, otro punto a trabajar es mirar todo el tema de la diversificación de la producción. Nosotros tenemos que garantizar que la panela siga siendo un referente para los consumidores en el mercado interno, en el mercado externo, y esto se hace cada día desarrollando nuestro producto. Así pues, hoy encontramos panelas pulverizadas saborizadas, cubitos de panela, productos, nuevos productos atractivos para las nuevas generaciones a base de panela. Y en esto la ley 2005 juega un papel muy importante también al permitir que los paneleros de Colombia puedan producir los alcoholes y los rones agrícolas. Es decir, que gracias a esta ley, la ley 2005, se garantiza que el monopolio de la producción en nuestro país en determinado momento pueda ser compartido, ya no solamente que sea producido este alcohol por las empresas licoreras de los diferentes departamentos, sino que además los paneleros, exclusivamente los paneleros de Colombia, puedan producir este alcohol para los licores en nuestro país. En este sentido, este tema juega un papel muy, muy importante en la diversificación y hemos venido trabajando en torno a ello también. Y de igual manera, todos estos puntos que acabo de mencionar, el mercado institucional, el fortalecimiento de las exportaciones, la diversificación de la producción, debe estar acompañado de un tema muy importante y sobre todo hoy en día con los medios de comunicación que existen, la virtualidad, las redes sociales, y es lo referente a la promoción al consumo. Es súper importante realizar fuertes campañas de promoción al consumo que garanticen que las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños, evidencien la importancia de consumir panela, un alimento, y además de un alimento que tiene, vuelvo y repito, minerales y trazas de vitaminas, apoyen a 350.000 familias que derivan su sustento de esta actividad. Es decir, que al consumir panela nos nutrimos, pero también estamos garantizando que estamos desarrollando social y económicamente al campo colombiano. Entonces, en ese orden de ideas, la anterior, por favor, la anterior, hemos venido mirando una serie de alianzas para que en el marco de esos 4 puntos principalmente que acabo de mencionar, se puedan ir desarrollando los territorios paneleros, y a la vez que esos pequeños productores paneleros puedan tener acceso a tecnología, a comercialización. En ese orden de ideas, hemos venido realizando un convenio con el Banco Agrario y Husqvarna, lógico, con Fedepanela, para que nuestros productores puedan acceder a maquinaria agrícola para las labores de cultivo y elaboración de panela con unos mejores costos y fomentando la mecanización rural. En este sentido, acá, por un lado, se garantiza que estos pequeños productores puedan acceder a esa maquinaria, a esos equipos, y que vayan apoyados por un tema financiero con el Banco Agrario, quien a través de una tarjeta que estamos diseñando especial para los paneleros, puedan adquirir los equipos y la maquinaria a unos precios más cómodos, garantizando que puedan llevar estos equipos y estas maquinarias para la modernización de las actividades productivas en sus fincas. De igual manera, venimos realizando un convenio con Digital Harvest que ha planteado, y esto es muy dado y muy importante que se apoye desde las universidades, con todas unas rutas de camino hacia la digitalización, permitiendo que los productores tomen mejores decisiones de cultivo, combinando su experiencia y familiaridad
en sus campos, con el monitoreo que se viene haciendo con estas herramientas para la estimación de los rendimientos productivos. Entonces, en este sentido, en este momento estamos implementando en unas unidades productivas en el país todo este tema de digitalización, todo el tema de captura de información, para que de una manera sistemática nuestros productores puedan tener la capacidad de tomar diferentes decisiones frente a aspectos de cultivo y de igual manera frente a temas de procesamiento de panela. Asimismo, tenemos un gran avance y gracias también a la ley 2005, y es como hoy en la ley reza en uno de sus artículos que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, debe generar un plan de reconversión tecnológica para los molinos paneleros. Esto genera una ruta de apoyo para la construcción de herramientas de política pública que busca la transformación de cultivos y trapiches paneleros hacia modelos más eficientes que a la vez disminuyen los impactos ambientales, fomentando los encadenamientos productivos. Entonces, con este Plan Nacional de Reconversión Tecnológica, esperamos cómo, entendiendo hoy en día unas condiciones particulares del campo, como es la difícil consecución de mano de obra, la difícil mecanización de muchas actividades en cultivo y en los procesos, con este plan de reconversión garantizaríamos cómo con una gestión compartida entre la institucionalidad, cómo se lleva tecnología y mejoramiento a los trapiches paneleros, garantizando además que esos 20.000, 21.000 trapiches que existen hoy queden alrededor de unos 8.000 trapiches eficientes que estén en el marco de la formalidad y que en el marco de una planeación de la producción puedan estar funcionando permanentemente, prestando los servicios a los productores, en manos de los mismos productores y, como lo dije anteriormente, apuntando al camino de la formalización en todos los aspectos como la seguridad social, la salud laboral y demás. De igual manera, en temas de asistencia técnica, hemos venido trabajando fuertemente en la federación, el poder caracterizar de una manera juiciosa y rigurosa a todos nuestros productores paneleros en Colombia. Acá la asistencia técnica también ha estado enfocada en los últimos tiempos en la construcción de indicadores para identificar necesidades de mejora y eficiencia, todo reflejado en los costos de producción. Es muy importante este ejercicio que hemos venido haciendo porque hay que entender, y yo sé que es difícil, y más en la situación que vive nuestro país hoy, pero hay que entender cómo el hecho de ser un subsector de economía campesina no implica, o mejor dicho, necesita que cada vez seamos más eficientes para que cada vez el producto que le llega al consumidor tenga menores costos en términos de los costos de producción. Entonces, en ese sentido es muy importante cómo se han venido construyendo una serie de indicadores que nos permiten definir qué áreas mínimas, qué tipos de cultivo en términos de las labores culturales que se hacen, qué forma de cosecha se deben realizar para que estos indicadores generen de manera positiva los elementos para que los productores puedan llegar a tener verdaderas utilidades. Lastimosamente, pues entendemos y es una realidad de nuestro sector agropecuario, muchas zonas han sido muy olvidadas y muchas veces nuestros productores realizan las actividades de una manera artesanal e histórica, como se ha venido realizando. De hecho, nuestro subsector es muy artesanal, pero no fijan unos indicadores que les permitan medir la productividad, los rendimientos, la utilidad. Y en este sentido hemos venido trabajando en la construcción de estos indicadores, llevando a la vez modelos, ¿sí? Que de acuerdo a las características de cultivo, de cosecha y de transformación, permitan que esos productores, sean pequeños productores, medianos productores o grandes productores, generen utilidades y tengan rentabilidad. La siguiente.
Así pues, como ya lo expliqué hace un momento, hemos venido trabajando también en la adopción de nuevas variedades con cenicaña, con agrosavia. Encontramos zonas hoy en día en la hoya del río Suárez, a donde inclusive se pueden tener rendimientos por hectárea de 120, 130 toneladas de caña por hectárea, mientras que en otras regiones encontramos escasamente rendimientos de 40, 50 toneladas por hectárea. Acá hay que aclarar que influyen también aspectos topográficos, agroclimáticos, pero con este trabajo que se viene haciendo de adopción de nuevas variedades, se garantiza que con las labores culturales pertinentes, los productores vayan aumentando los rendimientos en las diferentes regiones paneleras del país. De igual manera, se han venido trabajando articuladamente la implementación de análisis de suelo para paneles de fertilización ajustados a la producción panelera, esto también en alianza con Agrosavia, para que los productores en las zonas a donde aplican fertilizantes, ya que no es en todas las zonas del país, pero sí en las que son más productivas, como es el caso de la hoya del río Suárez, la zona plana del Valle Risaralda, Nariño, un sector de Antioquia y un sector del Huila, pues apliquen los productos de acuerdo a las mismas necesidades de los cultivos y no que de una manera sin medición ni características del suelo se apliquen una serie de insumos de acuerdo no a las necesidades de los productores, sino de las casas comerciales que permiten que en determinado momento se generen hasta intoxicaciones de los mismos y se disminuya la productividad. Asimismo, enfocados en todo el tema de mejoramiento de la producción y el podernos insertar en nuevos mercados, hemos venido trabajando en todo lo referente a certificaciones en buenas prácticas de manufactura, en acompañamiento a los productores para certificación orgánica y otros sellos, como es el comercio justo, pero todo con estándares de calidad de cara a los mercados especializados. Es muy importante entender acá cómo la panela ha venido ganando un amplio espectro en los diferentes mercados especializados, especialmente en el tema de los mercados orgánicos. Y cómo no, en todo esto, en el marco de los aspectos ambientales que están tan al orden del día por las mismas condiciones de nuestro planeta, que desde la federación hemos venido trabajando el NAMA Panela. Hemos venido trabajando en la construcción de implementación nacional de emisiones para la construcción de este NAMA y en proceso de implementación de un proyecto ante el fondo JEF que afortunadamente en estos días ya fue aprobado. Pero todo con miras ¿a qué? A que tanto en los temas de cultivo y en los temas de procesos de elaboración de panela podamos aplicar buenas prácticas ambientales que garanticen que el impacto de nuestro subsector sea cada vez menos negativo y que con las diferentes actividades que realizamos aportemos a la disminución de los gases de efecto invernadero y además a cumplir con las metas que se han propuesto los diferentes países anteriormente en la COP de París y en el cual Colombia está jugando un papel importante y Colombia está jugando un papel importante también gracias a la construcción de este NAMA Panela, el cual venimos trabajando con apoyo de la CAF y otras instituciones, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura. La siguiente. De igual manera, se ha venido trabajando acá, es importante entender un tema, y es que en nuestro subsector, como en gran cantidad de subsectores, existe la cadena productiva como tal, ¿sí? Y la cadena como tal tiene varios eslabones, que está desde el tema de los que prestan servicios, nuestros productores, los comercializadores, en fin, están todos estos eslabones de la cadena y hemos venido trabajando para fortalecer todos los eslabones porque en la medida que se fortalezca un eslabón, se van fortaleciendo los otros. Y en este
suministro con enfoque sustentable, hemos venido trabajando la caracterización de nuestra misma cadena, la definición de criterios de desempeño y usos de herramientas de modelación para diseño de las cadenas de suministro con un enfoque sustentable, apuntándole a la industria de alimentos. Así pues, es importante mencionar cómo el año pasado logramos que la industria de alimentos consumiera alrededor de 5.000 toneladas de panela, que unidas a las 12.000 toneladas de panela para el mercado externo, fueron 17.000 toneladas de panela que no estuvieron en el mercado tradicional y en los mercados locales. Entendemos también que esto es un esfuerzo de mucho tiempo, a donde se necesita el apoyo de la institucionalidad. Estas 17.000 toneladas pueden obedecer al 1.7% de la producción nacional. Estamos hablando de una producción de 1 millón de toneladas y puede que no sea tan representativo frente a esta producción nacional, pero en la medida que vayamos construyendo esos caminos de fortalecer el tema de las exportaciones, el fortalecer el tema de la industria de alimentos, es cada vez menos la panela que va a estar en esos mercados locales. La meta es que para el año 2025 lleguemos a las 50.000 toneladas de panela colocadas en mercados especializados. Y en este orden de ideas es muy importante el diseño de la cadena de suministro con un enfoque sustentable que apunte entendiendo lo sustentable, no solamente como esos temas de rendimiento y productividad, sino también enmarcándolo en los aspectos ambientales y en los aspectos comerciales. Asimismo, se ha venido acompañando y se ha venido apoyando la cadena, incentivando la gestión tecnológica y generación de condiciones para la formalización de servicios especializados en insumos, modelos de administración, insertando todo el tema de la factura electrónica, que nuestro subsector es muy, muy informal, supremamente informal, y formalizarlo requiere muchos elementos, mucha capacitación, pero a la vez también requiere herramientas de política pública, ya que somos unos convencidos que una de las formas de sacar de los precios deprimidos y de esas difíciles épocas de situaciones de precios difíciles a nuestros productores es formalizando a nuestro subsector. Pero la formalización requiere unos costos, y en ese sentido, asimismo, la formalización requiere que se generen herramientas de política pública que ayuden a que esos costos se minimicen y a que los productores cada vez sean más visibles desde las unidades productivas para poder garantizar que el subsector y la dinámica panelera se fortalezca. Entonces, estos temas de servicios de apoyo a la cadena los venimos trabajando en el marco de la institucionalidad. Cuando me refiero a eso, hablo con la institucionalidad, hablo tanto en términos de lo que se refiere al gobierno, a la empresa privada, a los centros de investigación, a las universidades, porque somos conscientes también que nuestro subsector y nuestro gremio es un gremio con muchas necesidades, pero con dificultades económicas y con recursos económicos muy limitados. En este sentido, la fortaleza del subsector panelero es que es una fuerza social y productiva, pero en términos de recursos e inversión en el mismo, es muy importante rodearnos de la institucionalidad, ya que estos recursos, en términos líquidos, en términos financieros, no son tan fáciles de conseguir. Entonces, de ahí la necesidad que Fedepanel ha venido trabajando todos estos temas en el marco de la institucionalidad, porque consideramos que cada organización, cada institución con sus aportes, trabajando con una unidad de criterios y articuladamente, es que podemos sacar adelante el subsector. De igual manera, y pensando en estos mercados especializados, se ha venido trabajando en diseños de sistemas de trazabilidad, con asociación de lógica, trabajando todos estos temas de mirar cómo le garantizamos al cliente cómo el producto que le llega tiene sistemas de trazabilidad adecuado, que le permite saber desde qué productor fue su proveedor y al productor qué lote
de Panela fue del que sacó el producto para los diferentes clientes. Entonces, en este sentido, estos diseños de sistema de trazabilidad que se han venido trabajando en asociación con Lógica nos están generando buenos resultados, entendiendo también que estos son procesos pilotos. O sea, nosotros los procesos de mejoramiento en términos de eficiencia energética, de mejoramiento de variedades, los venimos realizando desde hace muchos años, especialmente en compañía de Corpovica Hoy Agrosavia. Pero estos elementos que menciono hoy, de acompañamiento a la cadena, de diseño de indicadores, de diseño de sistemas de trazabilidad, todos están muy enfocados a garantizar que los compradores, que los clientes tengan confianza frente a nuestro producto y frente a las empresas que son proveedores de ellos mismos. Ese es el gran reto que tenemos hoy, ya lo hablaremos en un momentico. De igual manera, se viene trabajando en todo lo referente a factores de sostenibilidad para la construcción de valor compartido. En este sentido, tenemos una consultoría y cooperación con la Universidad de los Andes, con la Maestría de Gerencia Ambiental, realizando un apoyo para la construcción de un sello de sostenibilidad para el sector. Vuelvo y repito, todos estos son elementos que hoy día dan confianza a los consumidores, que hoy día dan valor agregado al producto, y en la medida que haya confianza a los consumidores y en la medida que haya valor agregado en el producto, pues la dinámica del mercado va a ser importante y además va a permitir que nuestro producto pueda tener un mayor valor, generando, como dije en un comienzo, en últimas, ingresos dignos, justos y adecuados para nuestros productores. De igual manera, venimos trabajando en la construcción de criterios de caracterización organoléptica de la panela y las mieles. Es importante acá comentar que en el proceso de elaboración de panela, antes de llegar al punto en términos de temperatura, de humedad, de pH, para tener una panela, voy a colocar un término, panela líquida que se lleva a unos moldes o se pulveriza. Antes de estos procesos, de llegar a estos procesos o a estos puntos, se pasa por un punto donde tenemos mieles paneleras, unas mieles que en las que hemos venido trabajando y con el esfuerzo de productores, iniciativas privadas, hemos venido trabajando para ver cómo cada vez estabilizamos más estas mieles y ese producto, esa miel, se convierte en un producto muy atractivo para el mercado, para la gastronomía y para otros diferentes usos. En ese sentido, entendiendo esto como un factor diferencial para el desarrollo de mercados de panelas especiales y de uso industrial, se tiene el diseño de los protocolos para la caracterización nacional de la panela y de estas mieles. En este momento estamos trabajando en miras a conseguir los recursos para mirar cómo logramos que hoy en día se realice un estudio a profundidad de la panela y de las mieles, ya que esos estudios, a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho desde Corpovica, Hoy Agrosavia y desde otras instituciones, hemos podido tener una caracterización físico-química de la panela, pero hoy, más que nunca, es muy importante que hagamos estudios profundos con tecnologías y métodos analíticos nuevos, modernos, que permiten identificar aspectos de los elementos constitutivos de nuestro producto. Es muy importante en ese orden de ideas. Creemos que es un avance que hemos logrado, pero también un gran reto que tenemos para estos estudios, elevarlos en temas cualitativos y poder con ellos ya después ejercer labores comerciales. La siguiente. Los retos. Pues antes de empezar los retos, no sé si hiciéramos una pausa y pudiéramos ver un video o alguna actividad adicional de la que hemos venido hablando con los organizadores del evento. Entonces, no sé, Camilo, Andrés, Fernando, si consideran prudente que antes de entrar a mirar estos retos, miremos algo adicional. Claro que sí, ingeniero. Sí, creo como para matizar un poco la conferencia, podríamos pasar un video muy bonito y muy ilustrativo que hay de Fede Panela.
Sí, por favor.
Bueno, creo que una imagen dice más que 1000 palabras, dicen por ahí, y vemos cómo es importante que esos campesinos que se ven en el video cortando la caña, esos señores que se ven en el trapiche, tengan una esperanza de seguir realizando esta actividad. Y como lo dije en un comienzo, esa esperanza también se centra no solamente en poder trabajar en el campo de una manera tranquila, sino de también tener ingresos adecuados para tener una vida digna. Y por eso es porque desde Fede Panela, cada día con ese gran equipo técnico que tenemos, muy pequeño en número, pero muy grande en su actividad diaria, es que construimos País Panelero. Pasando a estos retos, los retos que tenemos hoy en día, especialmente en las zonas de pequeños productores, tenemos el gran reto de lograr mayor productividad de toneladas de caña y panela por hectárea mes. Como les decía, hay regiones en donde encontramos rendimientos de 130, 140 toneladas de caña por hectárea, zonas como la Hoya del Río Suárez, las zonas planas del Valle de Risaralda, 100, 110 toneladas por hectárea en algunas zonas de Nariño, en algunas zonas del Huila, pero en algunas zonas de Cundinamarca, Tolima, algunas de Risaralda, algunas de Antioquia, norte de Santander, Caquetá, nuestros rendimientos están por alrededor de 50, 55 toneladas de caña por hectárea. Entonces, en esa medida es muy importante mirar cómo dentro de esos grandes retos y en el marco de los indicadores que se vienen construyendo, mejoramos la productividad de nuestros cultivos en esas zonas de economía campesina. De igual manera, está todo el tema de desarrollo y adopción de tecnologías básicas para el sector. Acá muy importante seguir teniendo nuevas tecnologías que muchas veces no llegan a las regiones como debieran llegar. Hay desarrollos tecnológicos muy importantes, investigaciones claves para el subsector, tanto en temas de infraestructura productiva, infraestructura comercial, pero acá es muy importante y es un llamado a la academia y a los centros de investigación que hoy en día, más que nunca, y sobre todo hablando del subsector panelero, estos desarrollos tecnológicos que se realicen en los diferentes eslabones de la cadena deben apuntar o deben tener unos objetivos que a juicio del gremio son, en primer lugar, que hagan los procesos más eficientes, en segundo lugar, que disminuyan costos de producción, en tercer lugar, que en lo referente al campo, miremos cómo cada vez, no sé si sea el término correcto, pero reemplacemos mano de obra, ya que la mano de obra en el campo está muy, muy escasa, no solamente en el subsector panelero, sino en todos los renglones productivos, la mano de obra está muy escasa. De ahí que estos desarrollos tecnológicos, una de sus características debe ser el reemplazar mano de obra. Y en cuarto lugar, y creo que uno de los más importantes puntos que deben cumplir estos desarrollos tecnológicos, es que cuando se pasa del tema de investigación al tema ya de implementación, adopción y a un escenario comercial, estos desarrollos tecnológicos sean comercialmente asequibles a nuestros productores. Es muy complicado que para un pequeño productor se desarrollen tecnologías importantes, pero que al implementarlas los costos sean tan altos que nadie las pueda adoptar. Entonces, vuelvo y repito, creo que esos desarrollos tecnológicos deben estar enmarcados en el hacer más eficientes los procesos,
disminuir costos de producción, reemplazar mano de obra y que comercialmente sean asequibles a nuestros productores. De igual manera en los retos está el establecer más alianzas para generar mayor investigación, desarrollo e innovación. Acá también desde la federación hemos venido, como lo dije en un comienzo, teniendo acompañamiento de Agrosavia, de algunas universidades en tema de investigación y desarrollo tecnológico como Unisangil, la Universidad Central, la misma Universidad Nacional nos ha acompañado en algunos aspectos, pero es muy importante fortalecer estas alianzas para que de una manera muy pragmática podamos llevar soluciones a los temas que se generan hoy en día de eficiencia en los procesos de elaboración de panela, en los temas de cultivo y en los mismos temas comerciales. Asimismo, la necesidad de mayor recurso humano y económico para tener más cobertura en asistencia técnica de calidad. Acá quiero hacer un paréntesis. Como lo dije en un comienzo, la actividad panelera se realiza en alrededor de 564 municipios del país, en 70.000 unidades productivas se siembra caña, 20.000 trapiches a donde se muele esta caña, la necesidad de abordar aspectos tecnológicos en lo referente a cultivo, proceso, aspectos organizacionales, aspectos comerciales. Y para ello, en este caso, nuestro gremio Fedepanela no cuenta sino con alrededor de 62 personas para atender todo este gran país panelero. Yo creo que acá desde hace bastante tiempo estamos haciendo un llamado al gobierno nacional para que retome políticas que hace unos años permitía que tuviéramos grupos de asistentes técnicos importantes para atender a todas esas unidades productivas y a todos esos paneleros del país. Es muy, muy importante contar con un recurso adecuado para que con una asistencia técnica de calidad también podamos desarrollar nuestro subsector. Pero este tema de la asistencia técnica es fundamental para desarrollar el sector, ya que cuando tenemos recursos humanos tan limitados, pues es muy complicado llegar a todo ese gran país panelero. Sin embargo, acá la pandemia nos ha enseñado algo y es cómo todos estos temas de conectividad y virtualidad los llevamos a las zonas rurales. A pesar de que hay muchas zonas donde esos temas de conectividad son muy complicados. Pero esto nos ha obligado a cómo realizar esas capacitaciones y ese acompañamiento virtual a grupos de productores en diferentes veredas de los municipios en los departamentos paneleros del país. De igual manera, y lo mencionamos al comienzo, diversificar la producción de panela con uso de buenas prácticas de manufactura y eficiencia productiva es otro de los grandes retos que tenemos. Vuelvo y repito, afortunadamente tenemos hoy la ley 2046, la ley 2005, que incentivan todos los temas de diversificación, pero es muy importante cómo tenemos un acompañamiento institucional y acá entra a jugar un papel importantísimo la academia y los entes de investigación, porque con estos temas de diversificación juega un papel muy importante el desarrollo de productos, el desarrollo de empaques, el mismo desarrollo de mercados. Y en la medida que el productor se va perfilando para atender esos nuevos mercados, necesitamos que cada vez se vaya insertando la panela en diferentes nichos que permitan, como lo dije en un comienzo, bajar la presión sobre los mercados locales. Asimismo, trabajar todo el tema de unidades productivas con uso de tecnologías más limpias. En esto creo que hemos venido realizando una tarea importante con las corporaciones autónomas en algunas regiones, especialmente en Cundinamarca, en Risaralda, en Antioquia, en Nariño, en donde conjuntamente con estas corporaciones hemos venido realizando una serie de proyectos para realizar la actividad panelera en el marco de la producción más limpia. La siguiente.
Acá haciendo referencia también a los temas de trazabilidad, hemos venido trabajando la adopción de herramientas tecnológicas para la medición y sistematización de indicadores productivos. Creo que este es un gran reto que tenemos. Nosotros estamos realizando unos pilotos, pero el gran reto es socializar y popularizar el uso de estas herramientas tecnológicas. En la medida que un productor tenga la posibilidad de medir exactamente y desarrollar esos indicadores productivos, va a saber qué acciones tiene que corregir en la unidad productiva y a la vez va a saber también el valor que debe tener su producto. En este sentido, vuelvo y repito, estamos haciendo unas alianzas con algunas universidades y esperamos que las herramientas que estén allí diseñando pues puedan socializarse en todo el país panelero para que sea un elemento cotidiano en la actividad de los productores el implementar estas herramientas tecnológicas. Esto implica también un acompañamiento organizacional en donde se trabajen temas culturales. En ello venimos trabajando precisamente desde la federación, construyendo la Red Nacional de Mujeres Paneleras y la Red Nacional de Jóvenes Paneleros. En un estudio que hicimos muy juicioso de 249 organizaciones del país, aplicando la metodología del índice de capacidades organizacionales, identificamos como algunas organizaciones o en las organizaciones que tienen mayores éxitos en algunos de los aspectos que se miden, como son democracia, servicios, comercialización, participación, algunas de ellas que generan los mejores indicadores son lideradas por mujeres y en las que participan también jóvenes. En este sentido, estos temas tecnológicos tienen que ir acompañados indudablemente de aspectos organizacionales, porque en un subsector como el de nosotros, donde la característica principal es de pequeños productores de economía campesina, los aspectos organizacionales juegan un papel fundamental para el desarrollo del mismo subsector, de las organizaciones en los territorios y en últimas de los canales de comercialización de la panela. Asimismo, tenemos retos en generar economías de escala para el acceso a insumos con mejores precios. Puede que esto suene como algo muy simple, que de pronto ya lo han hecho otros gremios, pero vuelvo y repito, para nosotros esa limitación de recursos tan grande que tenemos nos ha obligado a fortalecernos en las relaciones interinstitucionales. Producto de ello, hoy estamos estructurando una posible alianza con Becol y también con el Banco Agrario para que conjuntamente con Fedepanela podamos estructurar un modelo de negocios que permita que nuestros productores puedan acceder a esos insumos a menores precios utilizando lógicos de economías de escala. Asimismo, a pesar de que tenemos nuestro sistema de información panelero que hemos construido durante muchos años, y los invito a que lo exploren, www.cipa.org.co, en donde encontrarán una serie de herramientas y de información muy importante del subsector panelero. Necesitamos seguir trabajando en todos los temas de mapeo y zonificación agroecológica para afinar manejos de cultivo en nutrición y adaptación varietal. Este es un gran reto que tenemos. Ojalá en alianzas con diferentes universidades podamos concretar proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico que nos permitan garantizar en un mañana tener mapeado todo nuestro país panelero. Asimismo, el establecer un sistema para el monitoreo de variables climatológicas que permita hacer un uso eficiente del recurso hídrico para modelar sistemas de riego por ladera. En este sentido, todos sabemos de las contradicciones que existen en nuestro sector, en general, en muchas cosas, pero en nuestro sector agropecuario. Cuando llegan veranos intensos y acaban con los cultivos, en determinados ciclos llegan situaciones de inviernos muy fuertes que terminan también acabando con los cultivos. Entonces, en este sentido, necesitamos esos sistemas de monitoreo de variables climatológicas, fortalecerlos, sistematizarlos para que nuestros productores puedan tomar las decisiones adecuadas en las diferentes épocas del año frente al tema de siembras, de cosecha e inclusive de la misma producción.
especialmente en esas zonas de ladera que son en la gran mayoría de las zonas paneleras del país. La siguiente. Fortalecer los procesos de economía circular de la cadena, de suministros de panela. Esto de la economía circular es un tema muy importante, muy nuevo para nuestro subsector, con muchas inquietudes también. Acá entran a jugar aspectos culturales también que toca ajustar para que podamos llevar a feliz término estos modelos. La implementación de la red de laboratorios para mejoramiento de la calidad de la panela colombiana. Acá estamos trabajando con la gobernación de Cundinamarca y con la gobernación de Boyacá para ver cómo empezamos a hacer un piloto en la construcción de esa red de laboratorios. Esperamos que acá se puedan vincular todas las universidades del país, porque de verdad que unificando criterios frente a estos temas de laboratorio podemos garantizar que se hable un solo idioma, pero a la vez podemos garantizar que se dé prioridad a los métodos analíticos adecuados y a las necesidades de identificación de elementos para que, vuelvo y repito, en últimas esto pueda redundar en temas comerciales para el mercado de la panela. Asimismo, la caracterización integral de la panela colombiana y de atributos nutricionales, nutracéuticos y benéficos y beneficios del consumo. Esto muy amarrado a lo que acabo de mencionar anteriormente y a lo que en un comienzo mencioné también de la necesidad de tener hoy en día un gran estudio con mucha rigurosidad, muy profundo de lo que es nuestro producto, porque estamos seguros que contiene otros elementos, como lo decía anteriormente, nutracéuticos y nutricionales que pueden ayudar a la población. Y vuelvo y repito, sin que esto suene netamente un tema económico, pero sí fortaleciendo los temas comerciales de nuestro producto. El diseño de cadena de suministro con un enfoque sustentable, orientado a diferentes canales de distribución, mercados nacionales, regionales, circuitos cortos de comercialización, mercados institucionales, industria de alimentos y exportaciones. Ya lo mencioné al comienzo de la importancia de estos segmentos para bajar sobre la presión sobre los mercados locales, para dar a conocer nuestro producto, para fortalecer todo lo concerniente al consumo del mismo. La innovación en línea de procesos para la preparación de la panela para la industria de alimentos, de acuerdo a los requisitos de las fichas técnicas y atributos de la industria. En esto hemos venido trabajando. Ha habido un esfuerzo muy importante de iniciativas privadas, productores, agroempresas privadas, mirando cómo cada día se convierten en proveedores de diferentes de nuestro producto panela para el desarrollo de diferentes productos a base de panela, ya que en todo caso acá tenemos que tener en cuenta que aparte de ser un alimento, es un producto que puede que no sea el término correcto, pero es casi ancestral y es un producto netamente social que dinamiza las economías en varios municipios del país. Entonces, acá estos temas de ir trabajando en torno a la calidad del producto, a las fichas técnicas, dan garantía de que estas empresas que desarrollan nuevos productos utilicen la panela como materia prima. Y el diseño de sistemas de fertilización y manejo de cultivo para incentivar la biofortificación de la panela, aumentando el contenido de minerales estratégicos. En este sentido, en una ocasión hicimos unos ejercicios de fortificación de la panela, pero la idea es que esto salga desde el mismo cultivo, realizando determinadas actividades culturales para satisfacer necesidades nutricionales y comerciales de nuestro producto. Creo que con esto la siguiente. La siguiente. Bueno, creo que en términos generales esta era nuestra presentación. Quiero antes de terminar aclarar algunas cosas muy importantes. En primer lugar, resaltar la importancia socioeconómica del subsector panelero en el país. Vuelvo y repito, son 350.000 familias que derivan su sustento de esta actividad en toda la cadena. 45 millones de jornales
que se generan alrededor de alrededor de 270.000 empleos. Miles de familias que día a día siembran esperanza en el campo a través de la producción de panela, a través de las labores culturales que hacen a los cultivos de caña. Y creo que así es que se construye la verdadera paz, construyendo esperanza en el campo, generando alternativas que generen ingresos dignos y justos para los pobladores del campo, generando desarrollos tecnológicos que hagan más viable esta actividad tan dura, ¿sí? Que es las actividades en nuestro sector agropecuario, en las regiones de economía campesina, en las regiones de ladera. Y creo que el gran reto que tenemos hoy, es desarrollar el subsector panelero. Vuelvo y repito, en los aspectos tecnológicos, en los aspectos organizativos, en los aspectos comerciales. Y el desarrollar el subsector panelero implica cambios. Y cuando hay cambios en la misma población, se generan temores, inquietudes, rechazo. Pero ese es el gran reto que tenemos. Si nosotros no desarrollamos nuestro subsector, en unos años ese producto, la panela que comúnmente conocemos, las panelas corrientes, los cuadros, esas nuevas generaciones no las van a consumir. Porque hoy en día los hábitos de consumo de los jóvenes, de los niños, de las nuevas generaciones han cambiado profundamente frente a los hábitos de consumo de nuestros padres, de nosotros mismos, de nuestros abuelos. Y en este sentido, vuelvo y repito, el gran reto es ver cómo garantizamos que la panela, el dulce sabor del campo, se desarrolle, se diversifique y sea un referente fundamental para los consumidores jóvenes, niños, en las grandes ciudades, que es a donde principalmente se comercializan los grandes volúmenes de panela. Ese es el gran reto y en ello contamos con todos, con la institucionalidad, con todos los espectros del quehacer nacional, de nuestra cotidianidad nacional, en todos los espacios que existen en la sociedad, en el legislativo, en el ejecutivo, en la institucionalidad, tanto en lo que representa a la sociedad civil organizada con los diferentes tipos de organizaciones, como en las mismas instituciones del Estado. Ese es el gran reto que tenemos. Articular todo esto, que todo el mundo vuelque sus esfuerzos, su mirada hacia esas 350.000 familias humildes, sencillas, trabajadoras, que día a día construyen la paz en el campo. 350.000 familias que en esta época tan difícil de pandemia le cumplieron a la sociedad colombiana. 350.000 familias que, a pesar de los problemas de salud pública, en algunos casos de movilidad, garantizaron que todos los colombianos tuvieran ese alimento, la panela, en sus mesas. Y ese es el gran reto que tenemos, que estas 350.000 familias sigan siendo un referente productivo, económico, social en el campo, pero también un referente de consumo a través de ese dulce y hermoso sabor del de la panela en toda la sociedad colombiana. Yo con esto cierro y vuelvo y doy el agradecimiento a todos ustedes que están presentes en este espacio, a quienes lo organizan, a Fernando por la invitación, a Andrés, a Camilo, y hoy más que nunca tenemos en esta difícil situación que vive nuestro país, desarrollar el campo colombiano en medio del diálogo, la concertación, la inversión, porque el campo colombiano necesita inversión, necesita carreteras, los campesinos necesitan acueductos, necesitan puntos de donde poder acopiar, transformar, ¿sí? Que en medio de estos aspectos podamos seguir garantizando que en el campo colombiano se siembra
esperanza y se cosechan muchos anhelos e ilusiones para el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Ingeniero Carlos, muchísimas gracias, de verdad, qué conferencia tan ilustrativa y creo que es muy oportuna y nos hace muy bien acá, pues eso es un punto insignia de este país, como su merced lo mencionaba. Ingeniero Carlos, pues como ya para cerrar esta conferencia, tenemos pues una pequeña ronda de preguntas. Para esta ronda me acompañará mi compañera Diana Arias. Entonces pues nos estaremos alternando haciendo estas preguntas. Bueno, la primera. Bueno, primero que todo, pues como ya lo estaba viendo, ingeniero, nos saludan de muchas partes del país. Nos están viendo desde Nariño, desde Tolima, desde el Caquetá incluso. Por acá nos saluda Mabel Mejía y dice, buenas tardes, tenemos un proyecto de iniciativa para trabajar con los paneleros de Collaima. Ya tenemos toda la estructura con los costos. ¿Cómo podríamos obtener apoyo económico para su desarrollo? Bueno, pues como les planteé anteriormente, la federación tiene unos recursos muy limitados, pero sí ha ganado una capacidad muy grande en la gestión institucional y en la gestión de recursos. Yo invitaría a Mabel a que en la página de Fedepanela busque el contacto del coordinador del departamento del Tolima, el ingeniero Jair Rojas, ingeniero agrícola también, y que con él coordine y articulen cómo pueden hacer un plan de gestión de recursos para llevar adelante este proyecto. Tienes el micrófono apagado, Diana. No sé, creo que tuve una falla con el micrófono. Bueno, seguiré haciendo las preguntas mientras Diana ya restaura su micrófono. Ingeniero, por acá nos pregunta Jonathan García. Sobre el convenio Husqvarna, ¿a qué tipo de maquinaria puede acceder el productor panelero para mejorar la eficiencia de los manejos agronómicos del cultivo? Bueno, pues en este convenio se puede adquirir todos los equipos, no solamente para el tema de cultivo, sino de otras labores en las unidades productivas. Todos los equipos con los que cuenta Husqvarna, a todos ellos se puede adquirir, acceder a través de este convenio para los paneleros cedulados, ¿no? A ellos se les va a dar un precio especial y pueden ser desde las comúnmente guadañadoras, motosierras, pequeñas plantas, fumigadoras en general. Todos los equipos con que se cuenta pueden estar en el marco de este convenio, desde que sean distribuidos por Husqvarna. ¿Ya me escuchan? Sí, señora. Listo. Entonces la siguiente pregunta es, ¿existe algún sistema de software que ayude a manejar todo lo referente a la producción panelera? Nos dice Francisco Dueñas. No, hasta ahora lo que se han generado, por lo menos en lo que refiere al subsector panelero, es una serie de simuladores en temas productivos, de cosecha, de transformación, financieros, pero muy no con las plataformas que existen hoy en día y con las que se pueden contar hoy en día. De ahí la necesidad de las alianzas que estamos haciendo con algunas instituciones para ver cómo aplicamos esas plataformas para hacer seguimiento tecnológico y desarrollo productivo a las unidades paneleras. Uno de los grandes retos que tenemos es ese también. Creo que el tema de desarrollar plataformas especializadas para el subsector, por ejemplo, para temas de comercialización, vinculando la oferta y la demanda de organizaciones, de las instituciones y de organizaciones paneleras con sus respectivos temas administrativos, productivos, en fin.
con el perfilamiento de proveedor que deben cumplir, creo que son plataformas que también nos pueden ayudar a desarrollar el subsector. Listo, ingeniero. Por acá tenemos otra pregunta, la hace el profesor Fernando Lozano, lo saluda especialmente. Dice, ¿qué tanta y qué tan avanzada está la oferta industrial existente en el país para promover la agroindustria panelera? Por ejemplo, trapiches, motores, intercambiadores, hornos, obras civiles, etcétera. Yo creo que está ahí como con dos elementos. En primer lugar, de acuerdo a la dinámica de desarrollo que ha tenido el subsector, se ha generado una oferta pertinente para ello. Pero en este momento estamos en mora de desarrollar o dar un salto cualitativo en todos los aspectos productivos, ¿sí? Sobre todo de transformación en el subsector. Entonces, creo que hay una oferta tecnológica importante, una oferta de servicios que se ha venido desarrollando de acuerdo a cómo se ha venido desarrollando el subsector, pero vuelvo y repito, hoy es muy importante mirar cómo damos ese salto cualitativo en términos de la oferta tecnológica para ser más eficiente en los procesos productivos en nuestro subsector, apuntándole a temas como en temas especializados de diversificación. Entonces, sí existe una oferta tecnológica, sí existe una oferta de servicios de acuerdo a cómo se ha venido desarrollando. Pero hoy estamos en un punto de quiebre. Cuando hablo de un punto de quiebre, no hablo de un punto donde las cosas estén mal, sino un punto donde hay que dar un salto cualitativo para desarrollar esa oferta tecnológica y la oferta de servicios para este sector. Bueno, y como última pregunta, ¿qué se viene para el sector panelero en términos de producción y mercadeo? Pues yo creo que si la institucionalidad rodea al subsector panelero, si seguimos desarrollando las estrategias que se tienen planteadas en el plan estratégico del subsector, se vienen grandes cosas para nuestro subsector. Pero todo en el marco y cumplimiento de este plan estratégico, donde hablamos de desarrollo del subsector, de inserción en nuevos mercados, de diversificación de la producción, de inserción en mercados como el mercado institucional, las exportaciones. Si seguimos en esa línea como vamos, creo que se vienen muy buenas cosas para el subsector panelero. Bueno, le queremos agradecer a nuestro conferencista que nos acompañó en la noche de hoy. También deseo agradecer al Semillero de Investigación de Maquinarias Agrícolas CIMA por la organización de este jueves de egresados, al profesor Fernando, a Camilo, a Andrés, a Carolina y al profesor William Castro, y en general a todos los que nos han estado acompañando y apoyando. Por último, desde la Facultad de Ingeniería, les extendemos una gran invitación a la sesión número 15, el jueves de egresados, el próximo 20 de mayo, con el semillero CIRVEC, coordinado por el profesor Néstor Mancilla, que tiene como invitados los ingenieros José Martínez Acosta, Marta Molina León, Diana Beltrán Huertas y Miguel José Álvarez, quienes nos dictarán la conferencia titulada Los sistemas urbanos de drenaje sostenibles y las tecnologías 4.0, una oportunidad o un reto para la gestión de aguas lluvias y grises en Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, por acompañarnos. De verdad, qué buena conferencia. Muchas Muy gracias. amables a todos, gracias por el espacio y una invitación a todos ustedes y a los presentes es a consumir más panela. No lo olviden. Claro que sí. Listo, muchísimas gracias, ingeniero. Feliz noche y feliz noche a todos los que nos acompañaron. Hasta luego. Gracias.
Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.